Hace mucho tiempo, en tiempos de Adán y Eva, en el nuevo continente de Patria, inmigrantes del viejo continente se dividieron, fundando un nuevo país democrático. Hace 100 años, para posteriormente descubrir un nuevo mineral energético llamado estalinio, y la industria de la ciudad norte se enfrentó a la minería de la ciudad sur, causando una separación de la nación, lo que llevó a una guerra civil, para posteriormente dividirse el país creando la Unión Norte y la Confederación del Sur. Y la victoria la tuvo el sur por caerles de montoneros. Pero es pésimo, ¿esto que tiene que ver con el resumen del día de hoy? Pues al chile no sé, pero aquí se pone lo bueno. ¿Quiénes son estas misteriosas personas de túnica blanca? Pues son una especie de monstruos humanoides modificados genéticamente, y el nombre de estas armas humanas es Encarnados, los cuales la gente los comparaba con dioses, además de poder crear una masacre donde sea que vayan, pero ¿quiénes son estas personas realmente? La persona de la derecha es el sargento mayor Hank Henriette, y el de la izquierda es el comandante Kane, y la científica es Elaine, además de ser la creadora de los Encarnados, y también Hank quiere con ella. Y los tres son amigos de la infancia, y entre los Encarnados tenemos a Will, el de lentes, Roy, que no atrapa ni un resfriado en el amor, y quiere ligarse a la hija de Will, Eddie, el mamado. Y en cuanto a la relación entre Hank y Elaine, pues básicamente no es secreto de nadie. Y así se la pasaron juntos, completando misiones mientras Elaine buscaba alguna posible cura para una enfermedad que tienen los Encarnados, que hace que las marcas de monstruos distintivas que tienen se les marquen el cuerpo incluso mientras son humanos. Y no solo eso, entre más avance esta enfermedad hace que pierdan el control cuando se transforman, haciendo que sus instintos animales se apoderen de su cuerpo. Y cuando uno pierde el control no les queda de otra que incapacitarlo él mismo, y para evitar problemas él mismo se quita la vida, dando un gran golpe a la moral de los Encarnados, pensando en que podría pasarles lo mismo a ellos. A lo cual Hank llega a pensar que en algún punto de su vida va a tener que matar a sus compañeros con sus propias manos. Y no solo él, le dice a todos que sí tendrá que ser. Y así siguieron cumpliendo misiones mientras iban cayendo los Encarnados poco a poco, ya sea por muerte en batalla o a manos de sus compañeros. Y para regresarles ese toque de humanidad que les queda, Hank dice que cuando acabe la guerra tomará la mano de Elaine como su esposa, y que todos están invitados, recobrando los ánimos, recordándoles que aún siguen siendo humanos. Posteriormente Hank busca a Elaine, pero este le dice que se va a cancelar la operación de mañana, ya que al avanzar las negociaciones de paz, el país que antes estaba dividido volverá a ser uno solo, con el único problema de que ellos no tienen cabida en este nuevo mundo. Y cuando menos se le espera, Elaine le dispara con una bala capaz de matar a cualquier Encarnado, creando esas balas en su desesperación por no poder encontrar una cura para los Encarnados. Y no solo eso, Kane también está detrás de todo esto, y lo que en un principio iba a ser una masacre a todo el escuadrón termina en una traición de Kane matando a Elaine. Por suerte del destino, donde para nada intervino el guión, termina despertando en un hospital del ejército y lo atiende la teniente segunda Lisa Renecastle, de la inteligencia militar de la Unión, diciéndole que pasó 2 meses en coma. Y como noticias importantes es que terminó la guerra y que el escuadrón se disolvió porque el comandante Kane los mandó a casa. Y los Encarnados, que antes eran considerados dioses, se volvieron un peligro para la humanidad, no quedándole de otra que matar con sus propias manos a los que antes pudo haber considerado amigos, teniendo que matar a Edgar Beckford. Y a pesar de que era fuerte, no es rival para el Capitán Hank, matándolo en ese mismo nano instante. Y si te interesó esta historia, ve buscando un lugar cómodo, porque lo que te voy a narrar a continuación es uno de los mejores animes que a mi opinión es 20 de 10 God con todo el afán de lagar. Y recuerda suscribirte y dejar un like, que apoyan bastante. Pasamos a una humilde granjita barra orfanato, donde nos encontramos a Will con su familia tranquilo, viviendo una vida feliz, aunque algo pobre, ya que parece ser que por la guerra todo se vuelve más caro, diciendo que lo mejor es cazar algo llevándose a toda su familia a ver, pero Shelly no es capaz de matar ni una mosca, debido a que es más buena que el pan, y bueno, no es como que comer hongos te vaya a matar. Y para acabarla de molar, unos soldados vienen a buscar a Will. Y si te preguntas de por qué debe de ir a la guerra, pues básicamente a cambio de eso el orfanato recibirá más apoyo, además de que su aldea también recibirán más fondos. Así que decide partir mañana mismo, y antes de irse, Shell le regala un camafeo. Volvemos al presente, vemos a Will cambiado por la guerra, convertido en lo que podría decirse que es un dragón, debido a la enfermedad que sufren los Encarnados, y aunque los niños en un principio tenían algo de miedo, se calmaron los ánimos después de trabajar un poco en la granja, aprovechando las ventajas que podría darte el ser un dragón. La desventaja es que debido a un cuerpo tan grande debe de comer mucha carne, teniendo que cortar aún más los gastos,
hasta que llega el día que estaba predestinado a llegar, Will perdiendo el control de sí mismo, empezando por matar ganado. Y no solo eso, para proteger a los niños del orfanato deben de llevarlos a un pueblo más seguro. Y Will, entendiendo lo que va a pasar, fue a buscar al sargento para que pudiera darle una muerte digna, mientras aún está consciente de sí mismo, para así morir como una persona y no como un monstruo. Aunque lamentablemente Shal vio todo lo que pasó, dejándola bastante traumada. Así que, bien decidida, decide partir Shal en busca del asesino de su padre. Mientras pregunta por aquí y pregunta por allá en diferentes pueblos hasta que lo encuentra. Y en vez de un saludo de panas, pues huevos, que se lo agarra a balazos dándole en el abdomen, pero eso no va a ser suficiente para cargarse a nuestra prota. Así que decide cargarla para poder hablar más tranquilos, pero su amable charla se ve interrumpida por otro encarnado, Danny, el cual también perdió la mollera y ahora se hizo ratero. Pero sus días de ratero están contados, ya que Hank estaba en ese pueblo para cazarlo llevándose otro a la tumba. Y debido a que Shal no entiende lo que está pasando con el escuadrón de encarnados, decide acompañar a Hank para descubrir qué es lo que está pasando de verdad. Y ahora, como nuevo destino, Rock Hill, la ciudad en la que nunca terminó la guerra, debido al monstruo que habita en ella. Y cuando llegan los reciben dos buenas razones, diciendo que la bestia que deben matar ahora es un minotauro, el cual empezó a construir una fortaleza, y aunque Shal en un principio estaba en contra, ella no sabía la verdadera razón del porqué. Pero el minotauro contra armas de la guerra aparece, no quedándole de otra a Hank que actuar por la noche, aunque lamentablemente el trauma de que su amor lo haya traicionado le sigue afectando teniendo pesadillas por la noche. Pasamos a la fortaleza de Zen, y en cuanto al pasado del encarnado minotauro, pues era un hombre cobarde que le tenía miedo a todo, y su nombre es Theodore Sherman, pero ya nada queda de lo que era antes, y aunque en un principio Hank no tenía la intención de llevar a Shal con ella, sigue con su misma tenacidad, así que Lisa decide intervenir un poco ayudándole en el proceso. Ahora pasamos con Theo y Hank, el cual le dice que es el enemigo que vino a matarlo, y en un principio Hank parecía abrumado por la cantidad de poderío militar que tenía Theo, con tantas ballestas, cañones y todo lo que se le pudo haber ocurrido a alguien con traumas de guerra. Y cuando se creía que Hank iba a ser derrotado, revela su verdadero poder de encarnado, el cual solo se manifiesta por la noche, siendo un hombre lobo. Entonces Theo, cada vez más y más desesperado, usa todas y cada una de sus trampas para intentar matar a Hank, pero por más que lo intenta, no lo logra, dándole un golpe de muerte para posteriormente rematarlo con un disparo en la cabeza. Porque así, el hombre que antes tenía miedo de todo y era un cobarde puede dejar de tener miedo al fin. Hoy se perdió más de lo que se esperaba, pero no es tiempo de lamentos, porque pasamos a una ciudad en pleno apogeo del carbón, en donde supuestamente se vio a Kane por ahí en diferentes reportes de víctimas que fueron desconectadas del servidor, y mientras iban preguntando de un lado a otro para recabar más información, esa misma noche ocurrió otro incidente, con la única distintiva de que la víctima no parece ser desvivida por Kane, y eso Hank lo sabía, y la única persona que vio el atentado fue este chico, y Hank y Lisa intentan sacar un poquito más de información aparte de que el atentado fue por una supuesta gárgola. Y aparte de eso, nos regalan un poquito más de fanservice. No importa cuántas veces las mire, Que el fanservice no falte. Y mientras Shal fue a buscar al chico, este robó una manzana, y la gárgola ni sosa ni perezosa sale lista para repartir unos buenos chingadazos. Y lamentablemente, Shal todavía tiene miedo a la hora de enfrentarse a los encarnados, y tiene que venir Hank a salvarla, recibiendo un golpe de parte de la gárgola, y antes de irse a Hank le dice que sí muy vergas que le espera a las 12 de la noche en la avenida 13 de septiembre en el campanario cuando suene la novena campanada. Y mientras la gárgola saltaba su monólogo de según él las novelas chinas son supuestamente muy god, aparece Kane con lo que parece ser una loli, presentándole una bala capaz de poder robarle el poder a los encarnados, e incluso hasta llegando a matarlos. Y esta vez Hank va solo para proteger a Shal, y al dar el primer golpe este mismo fue engañado por una estatua, y mientras Shal estaba reflexionando se da cuenta de que su rifle no está, debido a que el niño se lo robó para ir a donde está el encarnado. Y mientras intercambiaban golpes, Christopher le contaba el cómo la tregua lo volvió loquito, ya que no podía impartir su sentido de la justicia, y cuando parecía que Hank tenía las de ganar, este mismo fue incapacitado por la bala matediosas que le había entregado anteriormente Kane. Y entonces aparece Andy para tratar de vengarse, pero como era de esperarse, este no pudo hacer la gran cosa. No. ¡A tu casa, gorda puta! ¡Ay, niños, presente animal! Y cuando todo parecía perdido, Hank se saca la bala de su abdomen con sus propias manos, utilizando la poca fuerza que le quedaba para hacerle una clásica dona a Zope, para posteriormente acabar con la cruel justicia que impartía, lamentándose Shal del destino de los encarnados. Y cuando todo parecía estar bien, aparece ni más ni menos que Kane con su Loli y Elizabeth, secuestrando a Shal, no sin antes dejarle una invitación para el King of Fighters. Y en ese mismo instante desfallece, y como era de esperarse del prota, no muere, pero está decidido a salvar a su waifu. Así que por el momento pasamos a cómo le está pasando a Shal con Miglieglia, que es la Loli de Kane.
y la araña. Y el por qué la secuestraron, pues básicamente es carnada. Y mientras los militares veían la escena del crimen, logra percatarse de que uno de los cadáveres tenía mordeduras en el cuello, encontrando que era controlado por Kane, dando con una mansión al lado del bosque, movilizando a todo el ejército por haber encontrado una de las guaridas de Kane. Y el capitán, pues, llegó a la ubicación acordada. Mientras Kane decía discursos moralistas, muestra lo que parecería ser unos monstruos, que empezaron a devorar a todos y cada uno de los integrantes de aquella fiesta, ya que los ideales de Kane es que al volverse encarnados por el egoísmo del ser humano debido a la guerra, debían de morir, pero ¿por qué? Estando en contra de que solo por el hecho de que ser encarnados debían de morir de alguna u otra forma, no quedándole de otra a Hank que agarrarse a burgazos con los monstruos, pero con un poco de ayuda del ejército que llegó a tiempo para el combate, inmovilizando y matando a los monstruos que se les acercaban en el camino, con la tecnología más de punta que podían tener. Y no solo eso, el mismo hermano de Kane viene incluso a matarlo, pero con lo que no contaba es que Kane entre sus filas tenía dos encarnados de su mismo escuadrón. Mientras el capitán se trata de defender como puede por la gran desventaja que tiene, viene su escuadrón a salvarlo, y mientras Hank peleaba con sus ex camaradas, el capitán logra asestar un golpe crítico en el abdomen, para posteriormente ser rematado por Hank y fallecer. O eso me hubiera gustado decir, porque al ser el encarnado vampiro no será suficiente para matarlo. Y como última jugada, Kane dispara en el abdomen de Shal, matándola en el acto, igual que aquella vez que pasó con Elaine, liberando un power-up mágico en donde aumenta su poder por 1.000.000, volviéndose un lobo gigantesco al único costo de que perdió toda la razón de sí mismo. Pasamos a cómo Shal sobrevivió de milagro. Y no solo eso, con el tiempo Kane fue ganando cada vez más y más poder, consiguiendo sus propios encarnados. Y ahora, con el plan de dominación mundial, fue reuniendo cada vez más y más poderío militar peruano, mientras iba de país en país, y al no quedarle de otra, Shal regresa a su antigua casa abandonada, pero por alguna razón se encontraban militares ahí, incluidos Lisa y el comandante Cloud, que se encontraron aquella vez en esa mansión, ya que el reporte reciente indica que se encontraron con un encarnado, y mientras Lisa molestaba a Cloud, se encontraron con que el encarnado que estaba ahí era nada más ni nada menos que Will, el padre de Shal, pero en una versión zombificada, ya que no queda nada de lo que era antes. Y mientras los militares preparaban bombas, Lisa le dio unas balas matadioses, y una vez comenzada la operación, iniciaron como se esperaba. Lo inmovilizaron y trataron de disparar, pero la primera táctica no funcionó, pasando al plan B, el cual era explotar todo, solo que no funcionó del todo, volando en dirección al pueblo, y con suerte lograron quitarle un ala, pero ni eso fue suficiente para evitar que llegue al pueblo, no quedándole de otra a Shal que apretar el gatillo para matar de una vez por todas a su padre, con todo el dolor del mundo, fusilándolo ahí mismo, y con el último aliento que le quedaba se despidió de su hija para posteriormente fallecer ahí mismo. Pasamos a cómo se reabastecen los militares en una ciudad costera, con la única problemática de que por el peligro latente que significa la nueva potencia militar de Kane, las personas temen a una segunda gran guerra ninja. Y mientras Shal estaba por la costa, escuchó un canto misterioso, el cual provenía de nada más ni nada menos que la encarnada sirena Beatriz, o Trace para los cuates, el cual era ayudada por su ex manager para el que cantaba, el cual la protegía de las personas, ya que incluso el gobierno mundial se encargó de ponerle una recompensa para el que pueda darles información acerca de su paradero. Pero por suerte nuestra protagonista es más buena que el pan y decidió visitarla otras veces más en su estadía, haciéndose amigas en poco tiempo, pero lamentablemente no todo es color de rosa, ya que algunos ciudadanos les dijeron a otros que el dueño del bar fue visto en la playa junto a una misteriosa canción, y como no les quedaba de otra, decidió incendiar el bar para intentar escapar, pero era demasiado tarde, ya que un disparo le fue alcanzado en el abdomen, causándole un gran impacto a Trace, sucumbiendo en la desesperanza, tratando de dormir a todos obligándolos a leer la novela ligera de Overlord, pero fue alcanzada por un disparo del comandante para escapar al antiguo bar en donde trabajaba, y cuando Shal logró calmarla, aparecieron los militares de improviso para fusilarla. Y como última voluntad le pide a Shal el poder cantar su última canción antes de fallecer en ese mismo lugar. Aunque al comandante no le terminó de gustar la situación, diciendo que la próxima vez que se interponga en el fuego le dispararán sin dudarlo. Aunque al menos no todo es malo, ya que descubrieron el paradero de Hank, así que deciden organizar un escuadrón para ir a buscar a Hank. Y mientras Hank vagaba por la nieve sin rumbo con la misión de matar a lo que era antes su escuadrón, mientras tenía traumas acerca de haber matado a más de la mitad de su escuadrón con sus propias manos. Y no solo eso, tuvo el infortunio de encontrarse con uno de los perros de Kane, el cual lo buscó para ver si realmente no formaría parte del plan de Kane,
y al ver que no será así, decide darle la chinga de su vida, pero olvidó que el Capi no se va a dejar. Así que el Capi decide sacarse el modo diablo y le regresa lo que fue la chinga de su vida al perro de Kane. Aunque lamentablemente le faltó calle al vagabundo del Kaichu, porque se lo terminaron burgueando. Mientras los militares se preparaban para los burgazos y se agarraban a balazos con el perro morado ese, aunque lamentablemente el Kaichu se desliza por un precipicio, ya que la montaña no aguantó el estilo neutrón y se terminó destruyendo. Mientras Shell cuidaba al capitán, este no se encontraba bien mentalmente, ya que la culpa de haber matado a sus compañeros ya le había carcomido el alma, incluso pidiéndole a Shell que lo mate, pero esto obviamente se negó. En cuanto a Roy, pues fue el segundo encarnado después del capitán. Después de una cirugía que lo llevó al límite tanto físico como mentalmente, luchó incontables batallas a espaldas del capitán y al ver a su hermano de armas en tal estado, era obvio que lo iba a dejar mal. Y peor aún cuando se debe de matar al que en su momento fue su compañero. Así que el capitán decide hacer un último movimiento suicida para acabar con Roy, pero con lo que no contaba es que Shell aparecería en medio de los dos, disparándole las piedras a Roy, haciéndolo entrar en razón para volver a ser el capitán de antes, e incluso diciéndole que cuando llegue el momento, ella se va a encargar de matarlo en caso de perder la razón, para evitar que muera como una bestia y no como un humano, volviéndose su forma más chat por agarrarse a burgazos con Roy, regresándole la burguesa de su vida que le dieron al capitán hace unos momentos, e incluso haciéndole la clásica dona, así derrotando a Rex Brock, o mejor conocido como Roy. Y cuando intentaban interrogar a Hank, les llega un documento al sargento en donde irán a la carga contra el imperio que construyó Kane, y así deciden asignar todo su esfuerzo en un solo lugar con Hank como infiltrado, ya que la existencia de que tuvieran un encarnado en sus filas sería increíblemente desmoralizante, ya que la batalla contra Kane se acercaba. Así que deciden hacer un asalto nocturno, pero se encontraron con el encarnado Centauro, el cual fue llevado a una trampa para facilitar su neutralización, aunque ya no era del todo el Centauro, ya que pareciera ser que el Centauro experimentó con su cuerpo y ahora tiene un factor curativo. Así que después del asalto de prueba viene el verdadero asalto, en donde irán de frente de nuevo con Hank encabezando la primera línea. Y aquí es donde comienza el verdadero asalto al fuerte Osowick, y en un lugar donde reinaba el miedo fue impulsado el valor y el coraje gracias a Hank, y ahí mismo se llevó una de las batallas más grandes a nivel militar, reinando el caos y la destrucción allá por donde mires, incluso llegando hasta casi el anochecer con ambos lados bastante desgastados tanto física como mentalmente. Y aunque los soldaditos verdes llevaban la ventaja, los morados deciden usar su arma secreta, creando caos y destrucción allá donde fuera. Y aunque en un principio pudo haber ido confiado, no contaba con que los aliados iban a hacer una contraofensiva para detenerlo, y antes de desencadenar un combate épico decide contar la historia del por qué se hizo malo, la cual es que antes era un médico de guerra que ayudaba a los heridos, pero al ver que todo aquel que ayudaba terminaba 5 metros bajo tierra fue perdiendo la cabeza, hasta que le fue presentada la iniciativa Vengadores, en donde descubrió que acabar con un enemigo es salvar a un aliado, y así con su factor curativo intentará agarrarse a burgazos con Hank, aunque el Centauro no es el único con un arma secreta en la mochila, y como movimiento Z, Hank le logra encajar un golpe mortal, pero debido a su factor curativo es una herida como cualquier otra, pero con el arma secreta de la humanidad en la mochila, el Centauro no es capaz de curarse para nada, ya que cuando intenta curarse, este mismo es carcomido por el gas morado, que es igual al que utilizaba el encarnado Hydra para matar a los enemigos, siendo derrotado de una vez por todas por el capitán Hank, pero eso no es lo verdaderamente importante, ya que Kane atravesó líneas enemigas él solo, funándose a cualquier soldado que se le interpusiera por el camino, todo para buscar a su hermano y decirle que quiere y la mueva. Cuando no le sabe, no le sabe. Y cuando estaba a punto de ponerse más tieso que patas de perro envenenado, llega Chad Hank a salvar el día, no sin antes que revelar su verdadero plan maquiavélico, diciendo que esto no fue más que un engaño, ya que mientras ellos peleaban mandó a sus súbditos a tomar el país del este, convirtiendo el país de Kane en la superpotencia militar más grande del continente, teniendo un encuentro final entre Hank y Kane, metiéndole la putiza de su vida a Hank. Y cuando Hank estaba a punto de perder, aparece Shell para decirle que solo hay dos personas que dejan las cosas a la mitad, los gays y los artistas, y él es un artista, no quedándole de otra que sacarse el modo Super Furrojin, modo Migate no Goku, utilizando la técnica más poderosa que existe en el canal, que es capaz de matar a cualquier enemigo sin importar qué tan fuerte sea, y esa es... ¿Sabes los vergazos que suelto yo? Me vale verga. Que veas ahí, güey. No mames, pato, esa mamada. Y ya, así es como acaba este pedazo de obra maestra, con el villano derrotado y de seguro hasta los protagonistas se van a casar cuando, huevos XD, Kane sigue con vida y dice que esta no será la primera ni la última vez que peleará contra Hank. Y por así decirlo, ganan esta batalla, aunque como dije antes, Kane tiene ahora en su poder una superpotencia militar. Y con la amenaza de Kane al aire libre, nuestros protagonistas todavía deciden ir en busca de Kane para fulminarlo, aunque la partida de Shell desmoralizará bastante a las tropas. Y aunque Lisa intenta animarlos, las tropas dicen que no es lo mismo, demostrando que si te dicen que muslos o chichis, lo que importa son los sentimientos.
Ahora sí, por fin, partiendo de veras en un viaje hasta acabar con Kate. Y si llegaron hasta acá, déjenme felicitarlos por haber llegado hasta lejos. Y recuerden, un like y una suscripción se agradece bastante.